La degradación de los ecosistemas es una constante en las últimas décadas, que se deriva de aquellas actividades humanas con impactos negativos sobre las condiciones de los suelos. El estado de degradación de los ecosistemas, que interviene en su capacidad de prestar servicios ecosistémicos, precisa la toma de medidas y de acciones de restauración que permitan recuperar la capacidad de los ecosistemas y la biodiversidad que pueden albergar. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden implementar para la recuperación de áreas degradadas? Área silvestre. Gran parte de los ecosistemas de Colombia presenta algún nivel de degradación por usos inadecuados de suelos y sobreexplotación en actividades de minería, cultivos ilícitos, expansión agrícola y ganadera, y por los efectos de especies invasoras. La ocupación del territorio en el país, en algunos casos producto de falta de supervisión y control, ha generado procesos insostenibles que llevan a la degradación de los suelos y pérdida de ecosistemas. En el caso de Colombia, se identificaron los impulsores de pérdida de biodiversidad y transformación de ecosistemas, que han llevado a que gran parte de estos sufran las consecuencias de los usos no controlados del suelo. Los principales impulsores se relacionan con cambios de uso de la tierra, que llevan a la ocupación del territorio y a la fragmentación de los ecosistemas. Sobreexplotación de suelos que deriva en disminución o pérdida de elementos de los ecosistemas nativos y agroecosistemas, a causa de pastoreo, fuego o erosión, invasiones biológicas, contaminación de suelos y fuentes de agua y cambio climático. Las transformaciones a las que se someten los ecosistemas producen alteraciones en sus componentes y en sus condiciones climáticas, aspectos que afectan sus estructuras, las dinámicas hídricas, los flujos de nutrientes en el suelo y su capacidad de regeneración natural.
Los análisis de ocupación de suelos en el país dan como resultado una gran parte de la superficie de áreas rurales ocupada por actividades agrícolas y más de 40 millones de hectáreas como áreas de pastos. Estas transformaciones del territorio, que alcanzan mayores cifras en las regiones Caribe, Andes y Orinoquía, trazan escenarios en los que las zonas boscosas se han convertido en potreros y paisajes dominados por el agro y el ganado. La conversión de paisajes, además de provocar la pérdida de nutrientes del suelo y acelerar la degradación, supone la disminución de biodiversidad. En tanto se reducen las áreas que requieren especies como aves, mamíferos, anfibios y reptiles, y pérdida de flora por procesos de deforestación. La degradación de ecosistemas presenta una aceleración en el país conforme al paso de los años, producto de actividades antrópicas que transforman de manera descontrolada los usos del suelo. La deforestación y la sobreexplotación de recursos son los principales causantes de la degradación de los ecosistemas. En términos de deforestación, con unas tasas que superan las 140.000 hectáreas anuales, los impactos se manifiestan en reducción de biomasa mediante la tala de bosques primarios que cuentan con alta biodiversidad. El impacto de la minería se evidencia en los cambios en la estructura del suelo, pérdida de cobertura vegetal, sedimentación, erosión, inestabilidad de terrenos que pueden provocar hundimientos, contaminación de fuentes de agua, interrupción de flujos y hasta desecación de cuerpos de agua que se traduce en desaparición de ecosistemas. La degradación de ecosistemas se produce además por la expansión urbana y la construcción de obras y carreteras que fragmentan los bosques.
lo que genera conflictos para el paso de fauna y divide las grandes extensiones que requieren algunas especies para sobrevivir. Otro factor que acelera la degradación son las invasiones biológicas como consecuencia de la introducción de especies. Efecto reconocido como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta. Los impactos más devastadores de la introducción de especies se hallan en la supresión de poblaciones nativas, debido a la depredación y competencias alimenticias y por territorio. Situación que puede alterar el equilibrio de los ecosistemas en la cadena trófica y el ciclo de nutrientes. Con este panorama de degradación de ecosistemas en el país, las entidades ambientales de diferentes regiones han puesto en marcha acciones de restauración ecológica que priorizan aquellas áreas que requieren intervención urgente y aquellas primordiales en procesos de adaptación al cambio climático. Como primeras medidas, se analizan los grados de vulnerabilidad de los sistemas biofísicos para establecer patrones de restauración, rehabilitación o recuperación de áreas que permitan la reparación de cobertura vegetal, la reintroducción de especies nativas y la utilidad de las áreas en la captura de carbono. Para los proyectos de restauración, el Plan Nacional de Restauración Ecológica estima la consideración de aspectos sociales, ecológicos y económicos como bases fundamentales en la implementación de estrategias sostenibles y duraderas. En los últimos años, Colombia ha experimentado una degradación acelerada de ecosistemas, producto de las actividades antrópicas. Por ello, la restauración ecológica es un aliado para frenar la pérdida de biodiversidad y devolver la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. Antioquia cuenta con una de las tasas más altas de deforestación en Colombia.
cuya cifra se incrementa hacia el noroccidente del departamento. Las autoridades y entidades ambientales han ejecutado proyectos de restauración ecológica y declaratoria de zonas protegidas que permitan conservar los beneficios de los ecosistemas. En específico, con la identificación de zonas prioritarias en municipios como Barbosa, Marinilla y Abejorral, se han hecho siembras por núcleos que se asemejan a las condiciones naturales de un bosque mediante la plantación de especies nativas. A partir del análisis de los territorios, las siembras, que coinciden con las necesidades de cada área, según los niveles de degradación, buscan transformar la cobertura arbórea, fortalecer la biodiversidad de la flora, con especies nativas capaces de adaptarse al territorio, y beneficiar y atraer a la fauna existente. Los procesos de declaratoria de áreas protegidas en municipios del departamento, con ecosistemas estratégicos, han permitido disminuir las actividades de sobreexplotación de recursos e integrar a la comunidad en torno a la protección de los hábitats. En ciénagas cercanas al río Magdalena en Puerto Berrío y Yondó, como Ciénaga Chiqueros y Ciénaga Barbacoas, se ejecutaron proyectos de protección de humedales que vinculan a la comunidad con labores de siembra de flora, procesos sostenibles de pesca y educación ambiental para fortalecer el conocimiento sobre los beneficios ecosistémicos que prestan las fuentes de agua y los bosques, ambos recursos naturales que suponen el abastecimiento de la población aledaña. Con estas actividades, se espera que los ecosistemas se aproximen a las condiciones cercanas previstas a la perturbación y se recuperen en gran medida componentes básicos de su estructura, función y composición de especies. Hacia el Urabá, las áreas de manglar han sufrido con la expansión urbana y de fronteras agrícolas, que les han quitado terreno de manera progresiva. Las siembras de manglar y los proyectos de ordenanzas de este ecosistema son vías para devolverles extensión y recuperar los beneficios de uno de los entornos más productivos del planeta. En los proyectos de restauración ecológica, siembra y declaratorias, la participación ciudadana es vital para fortalecer proyectos y sostenerlos en el tiempo. Dado que la mayor parte de la degradación proviene de actividades humanas,
el vínculo de las comunidades a estos proyectos es un aliado imprescindible para la comprensión, a escalas mayores, de los beneficios que presta la naturaleza y la importancia de conservar los recursos naturales.